Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la grata presencia de un gran amigo de esta casa, además de político, comunicador, ha sido docente, es una persona con la cual nosotros hacemos un tipo de conversación que llega a toda la población porque sabe manejarse y sobre todo tiene la capacidad para poder responder cada una de las inquietudes que hacemos aquí. Como dice la promoción, sin paños tibios, ¿verdad? Así porque es. quienes dicen, no, porque ustedes atacan más a uno que otro. No, 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 no. Aquí cuando llegan nos califican, nos encasillan en el partido opositor a la persona que está ahí. Y eso está bien. Eso habla por sí solo del trabajo que estamos haciendo. Porque aquí nosotros no tenemos favoritos ni predilectos. Aquí tratamos de que la población, la teleaudiencia, pues conozca esas preguntas que muchas veces ellos quieren hacer y nos tienen a nosotros para ser sus portavoces. Buenos días, Demóstenes Martínez. Buenos días. Candidato ya, oficialmente, candidato a senador. Digamos que prácticamente sí, solamente esperando la formalización. Lenin, buenos días, un grato placer estar con ustedes aquí esta mañana. Entonces, a propósito de esa idea, hasta el momento solo se conoce la candidatura de Demóstenes por la Fuerza del Pueblo a la posición senatorial. Sí. Eso quiere decir que se hará una especie de proclamación, una asamblea de delegados, porque no hay posibilidad de otra forma. Todo parece indicar que ha sido por consenso, ¿verdad? Sí, bueno, la propuesta nuestra ha sido un consenso, y para donde haya consenso en toda la República Dominicana, como ya introduce Lenin la conversación, la Fuerza del Pueblo ha determinado la realización de una asamblea de delegados del partido para que valide ya esas candidaturas. O sea que en las próximas semanas podremos estar viendo, sin necesidad de esperar al mes de octubre, que es el mes donde se realizan las primarias, las asambleas y las encuestas, es el mes que tiene la ley de partidos políticos. Probablemente en el caso nuestro sea mucho antes, por el nivel de consenso que ya hay. Aquí han habido rumores en Santiago, Demóstenes, de ciertas conversaciones que han estado llevándose a cabo precisamente para que tú seas el senador de esas propuestas que se han estado haciendo entre partidos, y que entonces el PLD lleve al alcalde, lo que se ha estado pues hablando aquí en Santiago. ¿Qué conocimiento, si tú tienes alguna información de todo lo que se ha estado hasta ahora fraguando? Sí, bueno, eso se ha mencionado mucho. Las bases de ambos partidos políticos siempre viven elucubrando sobre esa posibilidad. Pero la verdad es que, a pesar de que nosotros aperturamos un proceso de diálogos con todas las fuerzas políticas de oposición, en el caso del PLD se han dado algunas conversaciones en el marco de la informalidad. No ha habido todavía un acercamiento directo, y por lo tanto nuestra comisión de alianza, que preside el doctor Roberto Rosario, está en los contactos del lugar con las demás fuerzas políticas del país. Nosotros sí hemos dejado claro, y lo ha hecho el presidente Leonel Fernández, nosotros no dependemos nuestra participación en el proceso electoral venidero de acuerdo a cómo se den un resultado de una alianza específica con otra fuerza política. Nosotros estamos creciendo como organización. Todas las encuestas dicen que Leonel Fernández sigue un proceso ascendente de crecimiento, y por lo tanto no hay espacio para la distracción. Estamos concentrados precisamente en que la Fuerza del Pueblo siga expandiéndose y siga consolidándose como la principal fuerza política de oposición. Pero Leonel es él, no la Fuerza del Pueblo. En cuanto a partido y estructura política, Demóstenes, usted habla que el presidente está creciendo, pero ¿y lo demás? Sí, bueno, y la Fuerza del Pueblo también. O sea, Leonel, la Fuerza del Pueblo, ya en muchas encuestas, la Fuerza del Pueblo ya aparece como Fuerza del Pueblo en segundo lugar. Leonel Fernández en segundo lugar estuvo hace ya más de un año, que tiene un cómodo segundo lugar en relación a algunas encuestas. En relación, por ejemplo, a CISA, es un empate técnico lo que tiene el presidente Leonel Fernández con el presidente Luis Abinader. Pero en relación a las encuestas con el Partido de la Liberación Dominicana, nuestra comisión, el PLD también tiene una comisión de alianza. Tengo entendido que no se han reunido de manera formal,
y por lo tanto no se puede llevar a cabo ninguna información tendente a que pudiera haber algún acuerdo en esa dirección. Pero Vinicito, que ha sido hasta ahora un aliado de ustedes, no lo ve así. Él decía de que la Fuerza del Pueblo casi estaba con el PLD esta misma mañana, lo escuchaba en una estación de la capital. Bueno, es que nosotros no hemos estado procurando nunca una alianza con el PLD. El PLD fue el que le puso sobre la mesa a la reunión del comité político de ellos más de 300 firmas de 300 aspirantes en toda la geografía nacional pidiendo que el PLD aprobara una alianza con nosotros. O sea, nosotros no somos los que estamos procurando eso. Como le decía, estamos concentrados en este tema. Que sí hay un plazo que se vence hoy precisamente de la Junta Central Electoral para la inscripción de las reservas para las alianzas. Pero eso no quiere decir que al vencerse el plazo en el día de hoy, los partidos no puedan llegar a acuerdo, porque lo que debemos depositar los partidos políticos es decir, bueno, no vamos a reservar un municipio cualquiera. No voy a poner ningún ejemplo para que nadie me esté oyendo y crea que ese está pendiente de reserva, pero un municipio cualquiera, una provincia cualquiera para el caso del senador. Eso es lo que debemos inscribir en la Junta Central Electoral hoy, que nos reservamos la provincia de Santiago, para poner un ejemplo, o el municipio de Santiago. Pero no necesariamente hay que anunciar el pacto con el partido político. Eso es, para el caso municipal, las alianzas se vence a mediados del mes de noviembre. Ahí es donde, si los partidos políticos van a llegar a acuerdo, entonces firman, con las reservas que han hecho previa, firman un acuerdo político en esa dirección. Por lo tanto, tenemos todavía mucho tiempo para llegar a esos acuerdos. Para el caso del legislativo y para la presidencia de la República, el plazo se vence a mediados del mes de febrero. Por lo tanto, también para el caso de los senadores y diputados, todavía tenemos un plazo, un tiempo holgado para poder llegar a esos acuerdos. Eso es antes de las elecciones municipales. Que son el 18. Noviembre, sí, noviembre es para las elecciones municipales, son 90 días antes. Digo yo por lo legislativo, que es en febrero, te dice a mediados. A mediados de febrero para inscribir las alianzas. Las alianzas. Para inscribir las alianzas. A mediados de febrero, que viene cayendo precisamente 90 días antes de las elecciones, que serían en mayo. Entonces las municipales son el 18 de febrero. Exacto. Así está programado. Exacto. Entonces para el 18 de noviembre ya los partidos políticos para una alianza municipal tienen que haber depositado sus acuerdos. Por lo tanto, le digo que no tenemos la premura todavía de decir, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo con el PLD, eso está a la vuelta de la esquina, o con cualquier otra fuerza política. Sí, el liderazgo nuestro, encabezado por el presidente Leonel Fernández, a partir de ahora comenzará a ir anunciando los acuerdos que hemos llegado con algunas fuerzas políticas. ¿Hay posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en plazas donde no se hayan reservado? Hoy cierran. Sí. ¿Qué uno interpreta? Que donde no se reservó, posiblemente no haya una alianza. Pero hay posibilidad, hay herramientas, están los instrumentos legales para llegar a alianzas en plazas que no se reservaron hoy. Es un tanto difícil, salvo que algún candidato renuncie a su posibilidad, pero si ya no se reservó de acuerdo a la ley, lo que va a competencia, ya sea por primarias, encuesta o asamblea de dirigentes, eso no puede ser desplazado. Pero también tiene mucho sentido la pregunta, Lenin, porque de todas formas, aunque la persona renuncie, habría que colocar a alguien del mismo partido, porque tú no puedes llevar candidatos de partidos diferentes sin haber una alianza. O sea, no se puede inscribir a Demóstenes Martínez como candidato a senador de la Fuerza del Pueblo y del Partido Reformista, aunque los reformistas quieran llevarme, si no hay una alianza previa inscrita en la Junta Central Electoral entre los dos partidos políticos. Y si el Partido Reformista, por ejemplo, no hizo la reserva previa para alianza, entonces es imposible que pueda producirse. Es decir, que en el día de hoy, yo pienso, con la pregunta que hace Lenin, viendo el resultado de todas las reservas que han hecho los partidos políticos, puede dar una señal por donde podrían ir los pactos y alianzas de las organizaciones políticas. Ahí está. En Santiago hay dos candidatos, al parecer con un nivel de reconocimiento y de valoración por parte de la población que destacan sobre el tercero. Creo que son usted y Eduardo Estrella, que
todo indica que sería el candidato por el partido de gobierno. Cuando nosotros tenemos dos candidatos con mucha calidad política, con respaldo popular, como es el caso de ustedes dos, ¿qué termina decidiendo la elección del candidato? Bueno. Son dos candidatos que la población los valora. La gente, hasta donde yo sé, tiene una confianza. Perfiles muy parecidos. Parecidos y la gente los valora, ¿verdad? A los dos. ¿Qué termina decidiendo el que gana? Mira, Santiago es una provincia para mí diferente a todas las demás. Alguien decía Santiago es Santiago, ¿verdad? Pero es una provincia muy distinta a la demás. Santiago sabe discriminar, sabe discernir en el ejercicio del voto. Es una provincia mucho más inteligente, más consciente. Y hemos tenido a Santiago, por ejemplo, en 6 años, un periodo de 6 años, eligiendo a un síndico de un partido, un senador de un partido diferente y un presidente de la República de un partido diferente. O sea, Santiago no se casa con nadie. Santiago se casa con su propio compromiso de desarrollo y avance que procura la provincia de Santiago. En consecuencia, si hay personas de perfiles similares, que pueden ser conductuales, pero de visiones que pueden ser diferentes, entonces Santiago podrá discernir en ese sentido. ¿Qué nosotros decimos? Bueno, la diferencia que podemos marcar entonces es lo que hemos iniciado desde ya con nuestra plataforma Hablemos de Santiago. Hablemos de Santiago procura tener contacto con todas las instituciones vivas de la provincia de Santiago. Ya hemos iniciado con la Sociedad Ecológica del Cibao, con un grupo de médicos, hoy tenemos un encuentro con el arzobispo y tenemos más de 50 instituciones que vamos a contactar y visitar para construir juntos las ideas y la propuesta de Santiago. No las ideas y propuestas que solo tenga yo como aspirante a la nominación senatorial, que tengo mis ideas por mi experiencia de tantos años legislativa, tengo ideas sobre diferentes temas, pero queremos socializarla en materia educativa, en materia cultural, en materia medioambiental. Bueno, en todas las áreas queremos socializar con Santiago. Entonces pienso que esto puede marcar una diferencia en cuanto a una persona que va representando de forma auténtica y genuina los intereses de Santiago, que está dispuesta a defender los derechos de los santiagueros, a las propuestas alternas que se puedan presentar, que han tenido que demostrar esto que yo estoy planteando que haremos nuevo, no se ha podido demostrar que es el accionar de las autoridades que hemos tenido. Demóstenes, los estudios al menos que yo he tenido acceso, no de la República Dominicana, sino de comunicación política, del estudio de la ciencia de la comunicación política, han demostrado que menos del 20% de los votantes miran las propuestas de los candidatos. Lo que quiere decir que las elecciones terminan siendo definidas por aspectos que no son directamente, no tienen una conexión directa con las propuestas. Tienen que ver a veces con el partido, tienen que ver a veces con el carisma, el momento coyuntural. Por lo que, o sea, me parece fabuloso lo que tú estás haciendo. Y electores como yo exige eso. Pero lo que se ha demostrado es que las masas no votan por las propuestas. Pero lo ha señalado, hay un 20% que sí mira eso, y esa pudiera ser la diferencia precisamente de las personas que puedan tener algún criterio. Lo demás lo vamos a poner en el mismo activismo electoral y político que hacemos todos los que tenemos aspiraciones. Vamos a hacer las mismas cosas, vamos a hacer los mismos asopados, la misma caravana, las mismas vallas, los mismos afiches, el mismo mano a mano. O sea, ya eso, el pueblo va a decir, bueno, esta persona me simpatiza más, lo que sea, pero ya cada quien le pondrá su sello particular. Si además de eso que vamos a hacer todos, nosotros tenemos el plus de un partido político que va en ascenso, va en empuje, va subiendo de manera extraordinaria según todas las encuestas, el único partido que crece en la República Dominicana es la Fuerza del Pueblo. Si además de contar con esta gran estructura, también le complementamos
con unas propuestas para la provincia de Santiago, yo creo que puede ser el complemento que Santiago está requiriendo en los actuales momentos. ¿Hasta dónde crecer? Tú mencionas mucho al candidato y es el que está, según tus declaraciones, en un empate técnico con el presidente de la República en algunas encuestas, pero es el que tiene la tasa más alta de rechazo. Pero dependiendo cuál encuesta se haga. Por ejemplo, cuando uno toma la encuesta Gallup, ahí aparece el presidente Leonel Fernández con una tasa de rechazo de un 40 y tanto por ciento. Pero a Gallup tú no puedes compararla con Asisa. A Gallup tú tienes que compararla con la misma Gallup de hace 2 meses. Entonces, ¿cuál es la base de datos que utiliza Gallup para encuestar a la gente? Bueno, con un 68% de los que dijeron que votaron por el presidente Luis Abinader en el 2020 fueron encuestados por la Gallup. Si encuestan un 68% de los que dijeron que votaron por Leonel Fernández, el resultado fuera otro. Entonces, yo no cuestiono las encuestas porque si las fichas técnicas fue sobre esa base, bueno, pues el resultado está bien, porque ellos están diciendo que su ficha técnica fue así. De todas maneras, le está diciendo, si usted lo ve a lo inverso, está diciendo que Leonel tiene hasta el 56% para crecer y se gana con el 50% de las elecciones. O sea que nosotros vamos bien, no nos disgusta. Normalmente los liderazgos que han sido tan trascendentes en cualquier país también generan determinadas situaciones. El presidente Leonel Fernández ejerció el poder durante 12 años y eso hace, por ejemplo, que la gente, todo el que diga que sea dirigente del PRM, va a decir no contra Leonel, del PLD contra Leonel. ¿Por qué? Porque ahora mismo se convierte en el candidato a vencer o en el candidato a llamar a vencer en las próximas elecciones, y eso lo hace un foco de atención del gobierno. Mire, el presidente Leonel Fernández dijo antes de ayer, el presidente decía, bueno, el presidente Luis Abinader no tiene unos planes definidos, no tiene planificación en lo que está haciendo. ¿Quiénes le respondieron al presidente Leonel Fernández? Le respondió Luis Abinader, le respondió el vocero de la presidencia y le han respondido hasta Hipólito. Hasta Hipólito Mejía, o sea, todo el mundo le ha respondido. Esa es la persona que está relegado en un lejano segundo lugar, como dice la encuesta. Esa es la persona que tiene una tasa de rechazo que no va para parte. No, les responde porque saben que Leonel Fernández, la amenaza real que tiene el actual gobierno de desplazarlo del Palacio Nacional. Lo de Hipólito parece ser una patología, porque incluso cuando Leonel no era candidato presidencial lo atacaba. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo, entre presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, la Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo. Nos dicen que debemos ir a publicidad, ya regresamos. Demóstenes Martínez es de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros candidato a senador por este partido que lidera el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Ya regresamos.
Ya estamos de vuelta en el café de Diario 55. Demóstenes Martínez está con nosotros hoy compartiendo este escenario. Estamos en un programa fuera del aire. Sí, sí, no, interesante. Y cogiendo una y dejando otra, Lenis planteaba elementos importantes que podrían identificar a un candidato no importa la posición, un candidato electivo, habla de propuestas, habla de otras cosas que incrementarían quizás la popularidad o el acercamiento con la población. Pero, ¿y la parte empresarial? Porque nosotros recordamos, claro, hubo una coyuntura política que se votó en contra de quien estaba, el gobierno. Cuando el actual senador entra a un escenario donde están los empresarios con unos aplausos que, bueno, ahí definían prácticamente quién iba a ser el senador de la provincia. Y hemos visto cómo el presidente ha mantenido con el senador esa alianza, ese acercamiento que se dice, Eduardo ha sido el propulsor para que aquí se estén haciendo las obras que se destacan en Santiago y que dicen que ninguno de los gobiernos del PLD, de Leonel y Danilo, pues invirtieron ni nada prácticamente parecido a lo que aporta la provincia en el Producto Interno Bruto, y sin embargo se está haciendo. Y cuando el sector empresarial destaca esta obra, también se menciona al senador Eduardo Estrella. Bueno, si el gobierno está haciendo algunas obras, nosotros hemos visto al senador actuar en unas acciones más parecidas a un embajador que a un gestor y una persona que se identifique con los problemas y las necesidades de Santiago. Es un acompañante de los funcionarios del presidente, y bueno, si el presidente viene a dar un primer picazo y él está al lado, pero no solamente para eso, sino también para cada una de las obras que, hasta las privadas que invitan al presidente, observamos también la figura senatorial. Entonces es fácil decirle no solamente esas obras, sino hasta el programa del Vuelta al Barrio, si van a entregar unas fundas de comida, ahí está también el senador presente. Entonces habría que atribuirle todo eso. Nosotros nos referimos a las gestiones propias de un senador, porque esto es que tú estás en el gobierno y acompañas al jefe del Estado a determinadas acciones gubernamentales. Eso no está mal, pero no debe ser lo único a lo que se limite un senador. ¿Dónde están las propuestas, las ideas que puedan llevar al Congreso Nacional para que tengamos nuevas leyes en la República Dominicana que beneficien a los santiagueros? Propuestas de leyes para las principales preocupaciones que tenemos los santiagueros actualmente, como es la alta ola de criminalidad que hay. Tú no puedes divorciarte de lo que ocurre en la actualidad en la provincia de Santiago en un proceso de acompañamiento al liderazgo del Poder Ejecutivo. Entonces, es lo que nosotros vemos de manera significativa para esta provincia. Vemos, por ejemplo, que el propio presidente de la República ha asumido el tema de la seguridad ciudadana, pero observamos también cómo los periódicos traen en primera plana que hay 44 muertes más de enero a mayo que lo que hubo de enero a mayo del año pasado. Hay más muertes, hay más homicidios. Mataron a 610 personas en homicidio en estos días. Entonces, ¿cuál es? Y Santiago es uno de los que más aporta a ese tema. ¿Cuál es la propuesta que tenemos desde el Congreso Nacional para la reducción de la tasa de criminalidad que hay en Santiago? ¿Cuál es la propuesta que tenemos para mitigar el alto costo de la vida para los santiagueros? ¿Cuál es la propuesta que tenemos con el tema migratorio para Santiago, que nos está arropando desde el Congreso Nacional? O sea, no la observamos. Si es unas acciones de acompañamiento, bueno, pues sería el mejor. Si esa es una de las gestiones fundamentales que debe hacer un senador. ¿Y el sector empresarial no juega su papel ahí? Sí, pero por supuesto, el sector empresarial juega un papel importante, extraordinario. También vimos al presidente de la República delegando en las instancias empresariales de la provincia de Santiago la responsabilidad del remozamiento del centro histórico,
pero todavía eso ni siquiera le han entregado recursos económicos. O hemos visto cómo el presidente decide construir 4 parqueos en la provincia de Santiago. Hace 2 años que el presidente lo anunció y no han dado ni siquiera el primer Picasso. Los sectores empresariales tienen un rol importante en nuestra sociedad que nosotros valoramos y defendemos, porque hay que apostar a ello para el desarrollo de la provincia de Santiago. Son los que pueden generar la tasa de empleo o que se reduzca el desempleo en el país. Pueden generar el bienestar de muchas personas a través del desarrollo y la apuesta que ellos hacen al progreso de la provincia y del país. Y eso nosotros lo vemos importante. Pero el sector empresarial va a tener siempre compromiso con quienes estén en ese momento, porque no es un compromiso partidario el del sector empresarial, es un compromiso con el desarrollo del país. Estaban cerca del presidente Leonel Fernández cuando Leonel era el presidente, lo estuvieron ahora recientemente cerca del presidente Danilo Medina y ahora están cerca del presidente Luis Abinader, pero no necesariamente porque tengan una adhesión partidaria, sino porque ellos son parte del desarrollo del país y los gobiernos también dan las facilidades y digamos, presentan el camino para que haya la posibilidad de que estos sectores puedan desarrollarse. Pero en el caso de Santiago, debemos tener la experiencia que nosotros hemos tenido aquí, es que los mejores defensores del gobierno son los representantes de las asociaciones empresariales aquí. Aquí los hemos visto defendiendo que el 911 está bien, los hemos visto justificando la inflación, los hemos visto justificando cualquier mega obra que no pareciera de necesidad perentoria para Santiago. Eso lo hemos visto, los sectores empresariales aquí están alineados con el gobierno de una manera que a uno lo asombra. Pero no es la primera vez que ocurre, es lo que le decía. También pasaba en los gobiernos anteriores. O sea, yo veo eso como un rol natural del sector empresarial de cualquier lugar. Lo hicieron con el presidente Danilo Medina, incluso hablaron apoyaron públicamente la reforma a la Constitución de la República para una reelección del presidente Danilo. Los empresarios, esos mismos empresarios. Entonces, normalmente se manejan desde este punto de vista, pero yo lo veo como un rol natural. Ellos tienen pendiente siempre el desarrollo de la provincia. ¿Quiénes son los que van a construir las megas obras? O las obras son los empresarios. Entonces, le interesa siempre que los gobiernos puedan apostar al crecimiento de la sociedad y por eso incentivan que eso pueda ocurrir. Pero como que ahora se ha visto más, incluso hasta lo tipifican de ser oligarca. Por eso mismo, por esa conexión, por ese vínculo que hay con los empresarios. Bueno, es que eso ha sido una naturaleza del presidente Luis Abinader, su roce exclusivo con ciertos sectores, y por eso la distancia que él tiene con los llamados guau en la República Dominicana. Pero lo vemos así, como una relación natural que se produce de aquellos quienes tienen el manejo de la cosa pública, y ha ocurrido antes con el presidente Leonel Fernández. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el sector empresarial, la Fuerza del Pueblo. Quizás no sé los vínculos que Leonel, habiendo sido presidente durante 12 años, generó unos fuertes vínculos con el sector empresarial y nos sentimos muy cómodos también con los popis. Con los tratos que nos dan el sector empresarial. Sí, porque los gobiernos tienen que generar riqueza a través del empresario y aquí se beneficiaron muchos. Así es. Demóstenes, ¿por qué si en las elecciones pasadas se complicó reelegirse a una diputación que es mucho más fácil alcanzarla? ¿Qué le hace pensar a Demóstenes que ahora, con esta batería que tiene el gobierno central, con esta adhesión de alcaldes, directores distritales en toda la provincia, inversión en las alcaldías de todos los partidos aparentemente, ¿qué le hace pensar a Demóstenes que ahora se le facilita hacerse con la postulación a lo senatorial, cuando en las elecciones pasadas se le complicó una diputación que es más simple? No, yo pienso que es todo lo contrario, Lenny. Es la historia de éxitos que hemos tenido. Por ejemplo, yo aspiré por primera vez en el año 98 a regidor. Tenía 26 años de edad para entonces y ganamos la regiduría. Aspiro de nuevo en el 2002. Cuando uno dice aspiro, es que tú tienes que ganar dentro del partido y después ganar afuera, en la sociedad. Aspiro otra vez a regidor en el 2002 y ganamos como regidor.
aspiró a diputado por primera vez en el 2006 y ganó como diputado. En el 2010 ganó como diputado. En el 2016 ganó de nuevo como diputado. En el 2019 se hacen las primarias abiertas por primera vez para cualquier organización política organizada por la Junta Central Electoral. Se hacen las primarias abiertas para decidir los candidatos de los partidos políticos. Y participo otra vez como diputado y gano en primer lugar. El más votado de mi circunscripción fui yo en esa demarcación. Eso fue el 6 de octubre del año 2019. El 20 de octubre de ese mismo año, el presidente Leonel Fernández se dirige al país anunciando su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. El día 21 de octubre, al día siguiente, presento mi carta de renuncia al Partido de la Liberación Dominicana y como candidato de esa organización política. Si yo hubiese esperado para renunciar después de ganar la diputación que ya había ganado en primer lugar, hoy estuviera aquí sentado con ustedes el diputado. Por lo tanto, yo paso, recuérdense que cuando yo renuncio, la ley de partidos políticos prohibía que tú volvieras a ser candidato por otro partido político. No fue hasta la sentencia, estoy hablando desde octubre, ya yo me senté, yo me retiré, yo renuncié. Entonces desde octubre hasta el 25 de enero, que es que una sentencia decide finalmente que Leonel puede ser candidato, que los diputados y senadores podían ser candidatos por otro partido político, por una sentencia del Tribunal Superior Electoral que decía que por ley no se podían agregar más requisitos que lo que establece la Constitución de la República. Entonces permite que me inscriba de nuevo y paso de ser, o sea, ya todos mis equipos dicen, bueno, ya Demóstenes no va. Entonces se comprometieron con otras propuestas que habían dentro del partido. Demóstenes renunció, ya no va, y yo me voy para mi casa sabiendo que no podía ser candidato. Entonces ya finalmente nos inscribimos del partido número 1 donde yo estaba al partido número 18. O sea, no se puede mencionar ese momento de la historia de mi participación electoral como algo que fracasamos. Y ocurre que cuando viene el tema del COVID-19, pasan las elecciones municipales y hago un viaje a Estados Unidos y me atrapa el COVID estando hallado con la suspensión de los vuelos. Y no pude llegar hasta aquí, hasta República Dominicana, hasta el mes de mayo. Hice una campaña aproximadamente de mes y medio, solamente por el partido número 18, ya no por el 1. Es decir, que no lo vemos como una historia de que tuvimos un traspié en esa dirección, sino había ya ganado ese proceso en primer lugar. Pero se sigue viendo que el partido por el que te postulaste no es un partido que haya crecido significativamente, como la Fuerza del Pueblo. Sí, lo ha hecho. ¿Y qué crecimiento ha tenido? Exponencial. El único partido que ha crecido de verdad. Ahora mismo la Fuerza del Pueblo casi tiene como partido político, ya tiene un 28%. ¿28? 28% como partido político tiene la Fuerza del Pueblo. Y el presidente Leonel Fernández. ¿Pues está en empate con Leonel? Un 36%. No, porque ese es según la encuesta, usted me está mencionando la encuesta Gallup, que ya le dije que tiene una base de datos favorable al PRM, tiene un sesgo a favor del PRM. En una encuesta como la de Asisa o la CES, otra encuesta que también se realizaron, aparecen otros porcentajes. ¿Asisa no tiene sesgo a favor de Leonel Fernández? Bueno, yo lo mido es por la ficha técnica. Bueno, lo que pasa es que hay un historial con Asisa y todo apunta a que hay un sesgo a favor del expresidente Fernández. Pero la Galo en algún momento le dio a Guillermo Moreno hasta un 27%. Entonces, a veces ocurren situaciones con encuestas, picos que puedan presentarse. Pero nosotros la observamos, si comparamos la misma Galo, entonces tú puedes ver en la misma Galo cómo sube la Fuerza del Pueblo. Si lo ves en otras encuestas, tú puedes ver cómo sube la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. Por ejemplo, en la misma Galo, el presidente Leonel Fernández subió 3 puntos porcentuales en 2 meses. Dice Galo que Leonel Fernández subió 3 puntos porcentuales en 2 meses. Dice la Galo que tenía un 25 y ahora tiene un 28. Dice la Galo. Entonces, ¿qué pasó con el PRM? Que bajó 1 punto porcentual, Luis Abinader. Y el único que subió 3 puntos porcentuales fue Leonel Fernández. Si se mantiene esa tendencia de crecimiento que menciona la misma Galo, no hay forma posible de que Leonel Fernández no sea el presidente de la República Dominicana.
Porque en las encuestas tú no solamente debes medir el resultado que se presenta. En las encuestas tú tienes que calificar, son las tendencias. Y la tendencia en todas las encuestas, no importa la firma, es que Leonel Fernández cada vez saca más puntos y Luis Abinader cada vez tiene menos puntos porcentuales. Mire, Demóstenes, nosotros tocábamos el tema de Hipólito Mejía y que siempre ha tenido los misiles puestos sobre Leonel Fernández, pero ayer hubo unas declaraciones que nos llamó poderosamente la atención y es el vocero de la presidencia, que uno supone debe estar ahí para dar informaciones de Estado. Pero ayer se refería al expresidente Leonel Fernández. Parece ser que es el objetivo, parece ser que es el a tomar en consideración, a tomar en cuenta. Decía que no era lo mismo ser un presidente indiferente que uno proactivo, refiriéndose a Leonel Fernández, el indiferente. ¿Qué opinión le merece el vocero de la presidencia? Desde el punto de vista político es válido todo lo que puedan decir para tratar de reaccionar a unas declaraciones tan contundentes y tan comprobables como la que dio el presidente Leonel Fernández en relación a la forma de gobernar del presidente Luis Abinader. Volvemos al tema de las encuestas con esto. Si ellos le llevaran, como diría Gallup, más de 20 puntos porcentuales a Leonel Fernández, es para responderle, es para ellos gastar tiempo respondiéndole a una persona que tú le llevas más de 20 puntos porcentuales. No, es porque la realidad es que hay un empate técnico entre ellos. Bueno, es que hubo una pregunta directa. En este caso, los periodistas le preguntaron de manera directa al presidente y él respondió. Sí, estaba obligado a responder. Por supuesto, y al presidente de la República también, y al presidente Hipólito Mejía también, y al vocero de la presidencia, y todos los funcionarios y todo el PRM ha enfilado sus cañones contra el presidente Leonel Fernández. Entonces, y no es solamente con esta pregunta, es porque ellos saben la contundencia de lo que ha dicho Leonel Fernández. Ellos saben que con lo que ha dicho Leonel Fernández, de que este es un presidente que trabaja sin planificación, está diciéndole que Luis Abinader se juramenta el 16 de agosto del 2020 y el 21 de agosto, 5 días después, viene a Santiago y da un primer Picasso para la construcción de la carretera del Ámbar. Y un año después otro Picasso y un año después lo anuncia de nuevo y ahora finalmente dice que se están haciendo los estudios. ¿Hay o no hay falta de planificación en este mandatario? ¿Se están utilizando los recursos del Estado para la conquista de dirigentes y alcaldes y directores distritales? Bueno, eso es un poco misterioso lo que ha estado ocurriendo en relación a ese tema, muy por lo contrario de lo que el PRM había estado predicando en la República Dominicana. Y todo el mundo sabe lo que hay. Tú ves los nombramientos de las personas de una vez y sus familiares, de muchos alcaldes, y ves los decretos, y ves las pensiones, y ves todo eso. Entonces, yo pienso que más claro no pudiera estar. Demóstenes, ¿tendrá el Partido de la Fuerza del Pueblo que sacar del discurso político del momento el tema de la inseguridad con estos números que revelaron las instancias del gobierno, lo dieron a conocer? Parece que a propósito, para desmontarle el discurso con relación a la inseguridad, donde sostiene que la experiencia de inseguridad, de mayor inseguridad vivida por la República Dominicana, se dio en el 2011, cuando Leonel era el presidente. Bueno, es parte de argumentar el discurso de justificación. Fíjense a dónde se van ellos. Al 2011, se van a Leonel Fernández. Volvemos otra vez con la polarización y volvemos otra vez con las encuestas. Se van a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque le está pisando los talones a ellos. Entonces traen por los moños, incluso con bases estadísticas que no se registraban antes, la mencionan ahora. Por ejemplo, no se calculaba como homicidio, no se calcula ahora como homicidio cuando un hombre mata a una mujer. Bueno, eso no fue un homicidio, un feminicidio. Antes se calculaba como un homicidio. Entonces, aumentan los picos en determinado momento. ¿Qué ha pasado ahora? Que ahora la primera plana del periódico Diario Libre de hoy lo señala bien claro. Ha aumentado la criminalidad, señor, en la República Dominicana. Ha aumentado en relación al año pasado. En los mismos primeros 6 meses del año pasado hay 44 muertes más. Pero ¿qué se ha mantenido diciendo el jefe de la policía? Que la criminalidad ha reducido, que la tienen controlada, pero los datos estadísticos, ahora, ¿de dónde son esos datos? Son del mismo Ministerio de Interior y Policía, de una unidad que ellos tienen para ir registrando todos los hechos que ocurren en el país. El mismo Ministerio de Interior y Policía dice que la tasa de homicidio ha aumentado en la República Dominicana. Entonces, preocúpate por reducir esta tasa de criminalidad que hay.
¿Dónde está el plan Giuliani del presidente Luis Abinader? Yo le preguntaría al presidente Luis Abinader, ¿dónde está, presidente, el plan Giuliani? Que Giuliani durante la campaña caminó con usted en la calle y usted lo presentó al país y dijo que en un año aquí no iba a haber criminalidad en la República Dominicana. Y dicen los datos del propio Ministerio de Interior y Policía que han aumentado la criminalidad en el país. ¿Dónde está la reforma de la Policía Nacional y todos los traspiés que ha hecho? El presidente este gobierno ha sido un fracaso con enfrentar la ola de criminalidad en el país, contrario al presidente Leonel Fernández, que estableció el programa Barrio Seguro. Aquí se establece el programa de vuelta al barrio, es decir, salieron del barrio. Mientras nosotros teníamos gente vinculada a las comunidades, la junta de vecinos, las organizaciones populares, nosotros garantizamos determinados controles en los barrios que redujo de manera significativa la ola de violencia en la República Dominicana. Bueno, yo creo que ustedes deben prepararse porque la única lógica que tiene a que los estamentos del gobierno saquen estas estadísticas donde se nota que del año pasado pasamos de 13 puntos tanto y ahora hay unos puntos de más, es para decir que todavía estábamos peor, mantener esa narrativa de que todavía estábamos mucho peor en un 24% en los días de Leonel. O sea, parece que ahora ellos van a marchar contra ustedes en ese sentido. Sí, y es natural que lo hagan, es natural, tienen que abrazarse, en política ellos tienen que abrazarse de todo lo que tengan para poder enfrentar el empuje del presidente Leonel Fernández. Y como les decía, la base de datos que se tenía para determinar la criminalidad, los homicidios en la República Dominicana era diferente a la que se tiene hoy. Hoy no se incluye, en ese porcentaje no se incluye, como les decía, los feminicidios. Ya eso está en una tasa aparte, porque no es lo mismo un homicidio de dos personas que peleen en un barrio y uno mató a otro o por un sicariato. No es lo mismo ese tipo de homicidio al homicidio que es íntimo. Entonces lo tienen separado. De todas maneras, ¿qué es lo que dice la misma estadística? De 13.1, como señala Lenny, que teníamos el año pasado de tasa de homicidio, en este mismo gobierno ha aumentado a 13.7. A 13.7. Entonces, 44 personas más debieron haber muerto los 500 y pico menos que murieron en ese periodo, pero no está ocurriendo así. Entonces, ¿qué es lo que evidencia? No solamente en materia de criminalidad, este gobierno es un fracaso, en materia de contener el alto costo de la vida. ¿Ustedes creen que eso no le va a pasar factura a este gobierno? Le pasó factura a Hipólito Mejía. Hipólito dijo que iba a poner a Gurabo como una tacita de cristal y asfaltó muchísimas de sus calles y perdió todas las mesas. Hipólito, ¿ahí por qué? Porque el mismo que asfaltó la calle fue el mismo que subió el huevo, que subió la leche, que subió el pan, que subió el azúcar, que subió el arroz. Entonces la gente le pasó factura. A este gobierno le van a pasar factura por no ser sensible frente a las necesidades de la población en esas áreas específicas. Por ejemplo, los municipios de Santiago, ¿qué tienen que agradecerle a este gobierno? No tienen nada que agradecerle. No hay una obra en ningún municipio de lo que componen la provincia de Santiago que le digan, bueno, se lo agradecemos. Tú tomas San José de las Matas, ¿qué ha hecho el gobierno? En Jánico, ¿qué ha hecho el gobierno? En Sabana Iglesia, ¿qué ha hecho? Pero la Liga no ha desarrollado un proyecto con todos los municipios a nivel de acera, contenes y unos programas también relacionados con el Ministerio de Salud para vida sana y cosas de ese estilo. Bueno, te acaba de decir la Liga. Se supone que la Liga es fuera del Poder Ejecutivo. Entonces, así no es como lo ven los municipios, bueno, ¿no? Bueno, pero si usted me dice la Liga que han hecho unos contenes, unas aceras, yo digo el gobierno, ¿cuáles obras tienen que hacer? Porque los ayuntamientos tienen sus obras que hacer. Yo no estoy diciendo, el ayuntamiento tal no ha hecho tal o cual cosa. Yo estoy hablando del gobierno. Yo estoy hablando que cuando Leonel Fernández fue presidente de la República, asfaltó el Rubio y asfaltó San José de las Matas y asfaltó la carretera que conduce a Jánico y asfaltó de nuevo la que conduce de Santiago a Licey y de la de Santiago a Tamboril, y que invirtió en la arena del Cibao y que invirtió en muchísimas obras en barrios como Bellavista, la Cañada de Bellavista, la calle de Penetración. Bueno, casi todas las obras importantes que mantienen el flujo en Santiago la hizo el presidente Leonel Fernández, y el gobierno anterior también hizo muchas obras en la sierra. Pero ¿cuál ha hecho este? ¿Cuál ha hecho en Navarrete? Pero aquí se han hecho muchas obras en Santiago. El presidente viene a inaugurar constantemente. Mira, aquí en Hato del Yaque, en Navarrete, estuvieron inaugurando el hospital, ¿verdad?
en Navarrete. En Villa González inauguraron el mes pasado Pero en una Navarrete, escuela, el hospital, una estancia infantil. Lenny, O sea que no podemos decir en que no. Navarrete no fue que inauguraron el hospital, fue en Villa González. Bueno, y en Villa González, el agua, al otro día llovió y hubo que cerrar el hospital. Eso Entonces es verdad. no hizo nada, no hizo nada. En Navarrete, ¿qué es lo que están esperando? Su avenida de circunvalación, que el presidente tiene 3 años ofreciéndosela. Pero que ¿Y están dónde? interviniendo el hospital también. No sé si ya lo habrán terminado. Bueno, pero no tienen nada que exhibir al día de hoy en los municipios, en los diferentes municipios de la provincia Yo creo de que ese es Santiago. muy categórico, Demóstenes. Es muy categórico decir nada. Bueno, pero ¿Eh? yo pienso que ¿dónde están esas obras? Pero hemos mencionado ¿Dónde están? algunas. No, pero que son obras, digamos, comésticas, de obras que estaban ahí, no de la nada, de un solar vacío, que el gobierno haga algo. Sino Y todas que- estas si- construcciones de apartamentos que vienen a entregar constantemente. Bueno, vamos a hablar de los apartamentos. Vamos a hablar de los apartamentos. Qué bueno que pones el tema. Por ejemplo, en la Barranquita se inauguraron 136 apartamentos en 3 inauguraciones que hizo el presidente Luis Abinader. El primero inauguró 50, luego inaugura como 40 y luego para completar los 136 apartamentos. 3 inauguraciones de proyectos que han sido construidos por el sector privado, con facilidades del gobierno, pero construido por el sector privado. Los adquirientes de esos apartamentos pagan mensualmente en el Banco de Reserva su pago como cualquiera de nosotros que compre un apartamento en el sector privado. Ahora el gobierno dio las facilidades para reducir los costos en el sentido de que exonera, por ejemplo, el pago de la transferencia y le hace unos aportes aproximadamente de un 10% del valor del apartamento que se le transfiere para el momento del inicial, lo que facilita que la gente entre. Eso lo creó Leonel Fernández. Y se le ha dado seguimiento con otros nombres. Luego viene el gobierno del presidente Danilo Medina y lo pone Ciudad Juan Bosch. Lo que tenemos en Hato del Yaque, que el gobierno acaba de inaugurar unos apartamentos, 150 apartamentos que iban dirigidos a las personas que fueron desalojadas. No es para la gente de Hato del Yaque. Que se lo entregaron a los desalojados. A los desalojados, exactamente. Eso está bien, pero tú sabes cuál es el promedio de construcción de este gobierno de apartamentos, construido por el gobierno, porque aquí lo invitan a un sector privado a inaugurar un proyecto de apartamento. El presidente viene y corta la cinta porque es la persona más distinguida que tenemos en el país. Cualquiera quisiera que el presidente le acompañe y él acepta esas invitaciones, pero la inaugura como si la construyó él. Sin ser él estuvo inaugurando 20 casas que construyeron los dominicanos ausentes de Sabana Iglesia en los ranchos. El presidente corta la cinta, pero la construyeron esas personas con sus recursos. El presidente inaugura 20 viviendas y sale en los periódicos que inaugura 20 viviendas. El promedio de construcción de vivienda del presidente Luis Abinader, construida por el gobierno dominicano, no alcanza las 200 viviendas al año, construida por el presidente Luis Abinader como promedio de viviendas construidas. Entonces falsa esa campaña que ellos están difundiendo, que han sido el gobierno que más apartamentos, residencia ha construido. Pero en Ciudad Juan Bosch se construyó en el periodo pasado, se construyeron 12,000 viviendas. En Ciudad Juan Bosch, recuerden que estamos hablando de un presidente sin planificación. Recuerden que el presidente Luis Abinader dijo que iba a construir, el primer año iba a construir 13,000 viviendas y de ahí en adelante, los siguientes años, iba a construir 11,000 viviendas cada año. Cada año, dijo el presidente Luis Abinader, ¿dónde están esas viviendas? ¿Dónde están esas viviendas? O sea, ha sido un fracaso el plan de vivienda. Leonel Fernández construyó 1,200 viviendas por año, 1,200, y este gobierno no alcanza las 200. Si el gobierno le suma la vivienda que construye el sector privado, con las facilidades del gobierno, como les decía, son viviendas de bajo costo, donde el gobierno le exonera el traspaso. Es un cálculo más o menos de entre un 9 y un 11% que se le descuentan. Si una vivienda vale 3 millones de pesos y el gobierno le hace un aporte en eso de unos 300,000 pesos a una persona, nada más tiene que buscar 300,000 pesos para el inicial, en lo que es una gran ayuda y nosotros saludamos. Pero eso no es nuevo de este gobierno. Eso surge con la ley de fideicomiso del año 2011 del presidente Leonel Fernández. Y cada gobierno le ha cambiado su nombre. Hato del Yaque, esos terrenos estaban ahí en Hato del Yaque ya seleccionados para la construcción de esas viviendas. Corazán hizo una inversión de 500 millones de pesos en el acueducto en el gobierno pasado, no ahora. Pero lo que queda en la memoria del pueblo es quien corta la cinta. Bueno, y yo le estoy explicando el origen de dónde viene, que no es verdad que es una iniciativa pura y simple. Le cambian el nombre a Mi Vivienda Feliz, algo así, pero esa era la misma Ciudad Juan Bosch.
Danilo Medina fue a ese lugar y dio un pricazo para el inicio de ese proyecto habitacional. Se consiguieron los terrenos en el gobierno pasado, el tema del acueducto, la carretera, yo vi los equipos, como era mi circunscripción, veía los equipos trabajando, haciendo la carretera, comunicándolo con una que une con Cienfuegos y con esta zona para acá. Es decir, que no necesariamente el gobierno ha sido exitoso con el tema de la vivienda. Fíjense en Santiago, 150 viviendas es lo que ha hecho, porque las Barranquitas son del sector privado. 150 viviendas es lo que él ha hecho. Leonel Fernández hizo el proyecto que está en la Barranquita. Ahí hay más de 800 apartamentos. Leonel Fernández hizo el que está en la Herradura. Ahí hay más de 800 apartamentos que hizo Leonel Fernández. Le estoy hablando en el último periodo del presidente Leonel Fernández. Fueron hechos esos dos proyectos, fuera de otros proyectos que también encabezó el presidente Leonel Fernández. Es decir, no se comparan lo hecho por el presidente Leonel Fernández en un periodo que lo hecho por el presidente Luis Abinader hasta ahora. Se nos fue el tiempo, Demóstenes. Pautada estaba una actividad con el presidente Fernández antes de contagiarse de nuevo con el COVID. Ya fue reprogramada esta actividad multitudinaria que anunciaba aquí el profesor Izquierdo. Sí, ha sido reprogramada y sería el próximo martes. Va a haber unas juramentaciones de personas que vienen de otros partidos a apoyar a la Fuerza del Pueblo. También había una cena, esa todavía no ha sido reprogramada, pero la juramentación será el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias a Demóstenes Martínez por acompañarnos en esta mañana en el Café de Diario 55. Escucharon ustedes pues sus propuestas, sus respuestas a algunos temas importantes que tienen que ver con la vida política, con la vida nacional. Demóstenes, pues candidato a la senaduría, es de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, ex diputado de la República Dominicana. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos juntamos Dios delante. Feliz resto del día.